Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos número 25, programa 25, un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos, le preocupa lo que quieran hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos, Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censuras. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemigas de la censura, suscríbase a nuestro canal. Juntos somos más fuertes. Suscríbase en la campanita, le da la campanita y ya se suscribe a nuestro canal. Bueno, por la cercanía, con el 8 de marzo, el día en que todas las mujeres, el día que era de todas las mujeres, pero que ha secuestrado el feminismo, pues estamos haciendo un par de programas con relación a esa ideología. Y en este segundo programa vamos a analizar las personalidades de algunas feministas, un icono, cuyos escritos y doctrinas han señalado el camino del feminismo moderno. Uno de los objetivos de los lobbies de género, que son el LGTBI y el feminista, es que en las aulas se estudie su historia y a sus más insignes pensadoras. Y en parte lo han conseguido, ya que la historia de la lucha LGTBI y la historia del feminismo sí se estudian ya en una asignatura woke por excelencia, que se llama valores éticos o valores cívicos y éticos, en fin, con variantes en el nombre según el curso en el que se imparta. Aún no hay una asignatura específica de feminismo, al menos en los currículos de la LOMLOE, porque en algunas comunidades autónomas sí se puede estudiar como optativa. Las teorías feministas son desquiciadas y en muchos casos las autoras de tales teorías pues tenían traumas o incluso patologías mentales. Sin embargo, el feminismo interesaba por lo que aportaba para reducir población, que es enfrentar a los hombres y a las mujeres y conseguir que la mujer, incorporada al mundo laboral, concibiera la maternidad como un lastre. El feminismo es una ideología revanchista y odiadora, que castra a la mujer convenciéndola de que todo lo femenino es despreciable y vergonzante. La idea de que puedes construirte como mujer o de otra forma comenzó por el rechazo de todo lo que podía modelarte como mujer, que en realidad es todo lo que caracteriza a una mujer. Y este viaje ha terminado con la construcción, incluso física, como hombre, ya que la mujer y la feminidad, un constructo social perfectamente evitable, solo es motivo de esclavitud y de sinsabores. La pregunta es si es importante e instructivo aprender la ideología feminista en las aulas. Si aporta algo beneficioso en la actualidad, donde las mujeres son y llegan, somos y llegamos, aquí estamos dos mujeres, donde queramos. Y si esas personas, las ideólogas del feminismo que aportaron sus visiones llenas de resentimiento y traumas, son un referente positivo y adecuado para nuestros hijos. Bueno, pues hoy tenemos en el programa una invitada y de la casa, es de todo, porque con nosotros, para comentarnos lo que la psicología ve en las biografías de algunas feministas, está nuestra amiga Fuencisla Casanova. Casada, muy buenas, muy buenas. Te presento, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, estudió Judicatura en el CEU, licenciada en Psicología por la UNED, en su rama clínica, especialista en Psicología Médica y Psicosomática, coautora del libro Entrevistas Duales y con 30 años de ejercicio profesional como psicóloga y psicoterapeuta, pues muchas cosas tiene que contarnos. Bienvenidísima al programa como invitada y como persona de la casa. Muchas gracias, Alicia, y un saludo para todos nuestros oyentes. Es un placer estar aquí. Bueno, pues vamos a ver, bueno, a lo largo del programa se incorporarán algunos miembros de ECA, porque hoy ya sí es un día complicado. Pues bueno, yo voy a ir desgranando cosas de las feministas más destacadas. Y bueno, tú, Fuencisla, opinas, tu visión, tu diagnóstico. Eso sí, tenemos que pedir antes a nuestros esforzados y queridísimos oyentes un like para que hagan que el programa llegue a más oyentes. Ayúdennos porque necesitamos ayuda. Y sobre todo que es por nuestros hijos. Bueno, voy con uno de los iconos del feminismo. Bueno, se acaba de incorporar José Luis Castellano. Bienvenido, José Luis. Llegas justo a la primera feminista. Muy buenas y con mucho interés y gracias por acogerme en una emisión tan señalada. Bueno, pues bienvenido. Vamos a ver. Tenemos a Simone de Beauvoir, cuyo libro estrella es El segundo sexo.
Sabemos que en su infancia sufrió la ruina familiar y el deterioro de la relación entre sus padres a raíz de esa ruina. Además, su padre siempre le manifestó que hubiera preferido un varón. Su conocido dogma, no se nace mujer, se llega a serlo, es el comienzo de la negación del ser previo a la cultura, la eliminación de la biología como algo determinante y la puerta a posteriores teorías donde uno se construye cultural y biológicamente. Es una de las primeras piedras de ese entramado teórico ideológico que llamamos ideología de género. ¿Qué podemos decir de esa infancia que parece ser que en la que ser mujer era un problema para su padre? Bueno, pues la verdad es un dato muy significativo que su padre deseara un varón. Eso para una niña no deja de ser un mazazo, porque se nace mujer y eso es terrible. En todo ser humano hay fuerzas que nos empujan hacia el amor y también hay fuerzas que nos empujan hacia el mal, hacia la destrucción, hacia el odio, diríamos, fuerzas diabólicas. Cuando tu propio padre, que es alguien para una niña, es quien más quiere, ¿no? Un objeto primario muy amado por una niña, le dice que quiere, además que tengo un caso así, que su padre quería un varón y ella pues es mujer. Lo que crea es una falsa identidad, tiene una identidad cruzada, digamos, ¿no? O sea, es mujer, pero dentro de ella no, adopta otra identidad para dar gusto, para agradar a su padre, porque ese es el deseo de toda hija, es que su padre la quiera. Y su padre le está diciendo que la habría querido o que la habría querido más si hubiera sido un hombre. Entonces, de ahí viene y se comprende ese conflicto que tiene con la identidad genética que todos tenemos, ¿no? Nuestro sexo en mi caso mujer, tú, pero ella también era una mujer, ¿no? Y se ve. Y también tiene mucho que ver con un problema de donde nace la gran destructividad que luego demostró a lo largo de su vida Simone de Beauvoir, y es el narcisismo maligno. O sea, el narcisismo maligno viene de estas carencias, no sabemos nada de la madre, pero no lo sé, tengo la sensación, y lo veo en otras feminazis, que la madre está muy ausente o no ocupa el lugar que corresponde, no hace lo que tiene que hacer con su hija, no le demuestra el cariño o la implicación que merece o que necesita. Pero sí que se ve un narcisismo que viene de la falta de amor, de la falta de cariño. Eso ya es una falta de amor. Decirle a tu hija que tú querrías, que tú habrías querido un varón, le estás causando una herida emocional, le estás dejando una carencia y de esa carencia van a hacer una destructividad en forma de narcisismo maligno, que tiene tres características. Por un lado, la omnipotencia, o sea, el yo inflativo, la omnipotencia, o sea, creer cosas o sea, tener una sensación como de todopoderosa, yo puedo hacer lo que sea, lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Otra característica es la deformación del juicio racional. O sea, ya empiezan a desvariar, a producir teorías que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Se destroza la capacidad de razonar fundamentada que tendría como ser humano si no hubiera tenido esta carencia. Y la tercera característica es la susceptibilidad a la crítica. Y esto es algo común a todas, lo vamos a ir viendo. Es que se ponen como hidras, no se les puede decir nada, no se les puede hacer no sé, una crítica razonada a sus opiniones, a sus creencias, y porque es que el narcisismo tiene eso, que provoca una reacción muy violenta ante cualquier tipo de crítica. Bueno, pues voy a añadir más cosas de Simone de Beauvoir. Acabó abrazando la ideología comunista. Una de las cosas, bueno, hablando de la madre era una persona muy religiosa y muy, digamos, supeditada al padre, porque precisamente el padre parece que se había casado por dinero y, bueno, y resulta que se arruinó la familia de ella y ella siempre lo llevó como un lastre esa falta de dote. Eran dos hermanas, ella era la mayor y era la que el padre parece ser que más le decía que él hubiera querido un varón. Entonces, una de las cosas que parece que arremetió contra naturalmente la feminidad, en ese momento no podía cambiarse a hombre, pero ya dijo, no naces mujer, te haces. Y ella no quiso hacerse mujer, entonces, claro, tuvo coherencia en realidad con lo que postulaba, porque no tuvo hijos, utilizó el aborto como forma de evitarlos,
y en su lucha contra esos factores culturales opresivos que la querían hacer mujer, nunca regularizó su relación con Sartre. Parece ser que hubo un momento en el que Sartre sí le pidió matrimonio, pero ella no quiso para mantener su independencia, y luego parece que las tornas se cambiaron y fue ella la que era mucho más dependiente, digamos, de la personalidad de Sartre. Practicó la poliandria, la poligamia, el amor libre y el lesbianismo. Y tuvo relaciones sexuales incluso con sus alumnas menores de edad, a las que seducía y compartía en ocasiones con su amante Sartre, porque claro, la pederastia para ella también era otro constructo opresivo que derribar. Luego resultó, por decir cosas sobre ella, que la publicación de su correspondencia puso en evidencia el desprecio que ambos sentían por estas menores utilizadas, y algunas de ellas luego reconocieron que fue una relación que las dañó psicológicamente. Tuvo que aceptar el amor abierto y las amantes de Sartre, que parece ser que hubo momentos en los que no le hacía nada de gracia, por muy moderna que quisiera hacer. La vida con Sartre resultó el culebrón de la Francia de la época. Y bueno, la personalidad de estas ideólogas, pues eso, también hay una cosa que nos puede dar pistas de cómo eran. Contra toda sensibilidad, por la intimidad de su amante, Jean-Paul Sartre, escribió un libro muy descarnado sobre los últimos tiempos del escritor y su declive físico, que a muchos seguidores de Sartre les pareció pues, verdaderamente hiriente. Esas son las otras cosas que te puedo contar de ella. Sí, bueno, es un caso clínico. Simone de Beauvoir, a ver, está claro que tenía una imagen de su madre muy peyorativa, o sea, muy deteriorada, o sea, denigrada. O sea, para ella la mujer, o sea, la madre, que es el ejemplo, el modelo de mujer que ella tenía, con la que ella se había educado, era alguien que no merecía ningún valor. O sea, para ella era mucho más valioso, es que es muy complicado esto, muy complejo. Para ella era más valioso el padre, él era fuerte. El padre era el fuerte. Entonces, eso también la puede empujar a querer ser un hombre, no una mujer, porque una mujer, la mujer pisada. Bueno, pero esos son casos. Eso estamos hablando de una familia así. Hay otra donde hay un carácter, el carácter que predomina es el carácter autoritario, lo llamamos autoritario. O sea, relaciones sadomasoquistas. Hay uno encima, otro debajo. No hay igualdad, no hay respeto, no hay una camaradería, sino que hay uno que domina y otro que es dominado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no quiere ser una mujer, quiere ser un hombre. Pero por otro lado, y además porque es el deseo de su padre, es el ideal de su padre, que fuera un hombre. O sea, pero por otro lado es transgresora, porque ofendida en su narcisismo de niña, cuando su padre le dice que preferiría un hombre, es muy transgresora. O sea, está en contra de todas las normas, de todas las leyes. Y el padre es la autoridad, el padre es la ley. Se ve que tiene, o sea, es una situación muy ambivalente. Por un lado, no quiere ser mujer porque la mujer está sometida, eso es lo que ella ha vivido en su familia. Tampoco quiere vínculos estables porque tiene una muy mala impresión de lo que es un matrimonio. No quiere realmente establecer una familia, pero luego, sin querer, se ha sometido, o sea, rechaza a la madre, pero se somete. Tiene a Sartre, ¿no? Que tenía una actitud ciertamente, o sea, adquirido, también se ha identificado con rasgos de su madre que ella detestaba. O sea, es que es terrible que de semejantes personas con esa problemática se haga ley. Se haga ley, se convierta en algo que abraza a tantas personas. Pero más adelante, si quieres, Alicia, podemos hablar por qué ocurre esto. ¿Por qué se abrazan estas ideas, estas fantasías, estas que son, como digo, deformaciones de la realidad? Son deformaciones de la realidad de personas. El narcisismo es una patología, está más cerca de la locura que de la cordura. Y si es muy grave, lleva a la locura, el narcisismo. O sea que es grave el tema, es grave. Eso, que luego hablaremos de forma general por qué se abrazan estas teorías o qué puede llevar a chicas a decidir, pues eso, seguir esta ideología. Pero de momento te voy a ir diciendo algunas de los iconos más señeros del feminismo, porque bueno, vamos a saludar a Arlindo, que ha venido, Arlindo Farto, nuestro presidente. Buenas noches. Bienvenido a este programa ilustrativo de las feministas más señeras. Bueno. Un exponente clarísimo de odio al varón, al que considera causante de todos los males, es Valéry Jean Solanas.
Esta mujer parece que tenía graves problemas psicológicos, una biografía muy conflictiva de desamores. Tras tratar de triunfar como autora teatral a través de Andy Warhol, pues lo acusó, primero lo acosó para que para que le hiciera caso con sus obras teatrales, y luego, por no cumplir con sus expectativas, pues trató de asesinarlo porque creyó que se había apoderado de su obra. Le disparó a Andy Warhol, que se quedó bastante malherido. Escribió el famoso manifiesto Scum. Scum, la palabra inglesa Scum, se escribe en mayúscula, es Society for Cutting Up Men, sociedad para trocear, para reducir a los hombres. Y exactamente propone eso, una asociación entre mujeres para eliminar físicamente a esos dildos con patas, que llaman los hombres, peores que los animales, que son los hombres. Y su plan es que solo sobrevivan unos cuantos como esclavos de Scum hasta la desaparición de la propia especie humana. ¿Qué podemos decir de una mujer es decir, que cosifica y que ve así a los hombres? De todo, de todo, de todo. O sea, vamos a ver, tiene un diagnóstico. Esta señora tenía un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. O sea, Sí, tiene un diagnóstico. Otras no lo tienen, ¿no? Pero esta sí, nos ha llegado ese dato. Vamos a ver, decía que primero hay que castrar a los hombres, pero después hay que asesinarlos. O sea, es que son detalles muy, muy significativos para lo que quiero yo decir sobre ella. Eh, a ver, hablaba del cromosoma del hombre, ¿no? Que es un defecto biológico, que el hombre es un defecto biológico que nos transforma a los hombres, ese cromosoma, el Y, en hombres, en hembras incompletas. O sea, estaba realmente permanentemente instalada en el delirio. En el delirio. Este es un caso de un narcisismo maligno, pero en el grado más grave, que es la locura. Es lo que llamamos locos, o sea, es una loca, es muy triste que a fuerza de inyectar dinero, porque si no, todas sus teorías habrían quedado en la nada, en una anécdota, qué sé yo, en la parte más oscura de una biblioteca. Pero ¿qué ocurre? Que a fuerza de inyectar dinero, todas estas ideas y estos delirios, estas locuras se convierten en ley, se convierten en ley, en leyes como la ley de violencia de género y otras leyes por el estilo, ¿no? Y se adoctrinan a los niños cuando llega el 8M en los colegios, infundidas todo lo que se les dice por estas opiniones de esta mujer que estaba muy enferma. Pero es que su padre la violó, abusó de ella reiteradamente o sea, ahí fallan las dos figuras, la paterna y la materna. O sea, ¿dónde estaba la madre? La madre, tengo entendido que quemó sus escritos después de morir ella. O sea, la madre quería tapar la violación. También yo me pregunto qué hizo, si denunció, porque si era tan empoderada, si el empoderamiento se demuestra andando. Si tu padre te ha violado reiteradamente y te ha destrozado la vida y la salud y te ha provocado una enfermedad gravísima de la que no puedes salir, o sea, te ha caído como un rayo y te ha partido, te ha escindido la personalidad en dos, lo que tienes que hacer es poner una denuncia. No pagarlo con todos los hombres. O sea, ese mecanismo de desplazamiento. O sea, el odio tanático, esa destructividad hacia el padre, que en este caso ya es necrofilia, es otra cosa, es algo todavía más grave. Y vamos a ver un poquito por qué. En lugar de pagarlo con todos los hombres, o sea, que eso es lo que está haciendo Valerie, es culpar al padre. O sea, es tan duro decir, es mi padre, es el que me ha tocado a mí la china, que lo que hace es repartir la responsabilidad sobre el resto de los hombres. Le reparte sobre los hombres, pero es que es el suyo. Es que no puede, o sea, está tan desconectada que no puede llegar a ver que es el suyo. Y por eso habla de todos los hombres, porque así reparte. Está teniendo la misma actitud que su madre, que de alguna manera le debió tapar, porque da la impresión porque como sus escritos, o sea, como querer echar tierra sobre el asunto. O sea, en el fondo, esta mujer tan empoderada, entre comillas, de empoderada nada. Era una pobre desgraciada, y yo no sé cómo las mujeres que sí que tenemos una valía, como las mujeres que podemos seguir esto. O sea, ¿quién puede seguir esto? Si era una pobre mujer, era una desgraciada. Y ¿por qué digo que eres necrofilia? Necrofilia es odio a la vida. Ya vemos el odio a la vida.
el odio a la vida y tiene muchos aspectos, porque SCUM, que has hablado del manifiesto, Sociedad para la Castración de los Hombres, para el Exterminio, es un acrónimo. Lo han traducido como escoria. Skun, que lo llevan las feminazis el día 8, dentro de 2 días sale con el Skun puesto en la camiseta. Sí, pero realmente eso es con mayúsculas, es decir, que no es la palabra, es eso, es un acrónimo, es decir, que sí. Medicada. Es que hay que tenerla medicada, porque no se puede permitir que una persona que tiene todos estos delirios les dé rienda suelta. Hay que controlarla. También se les ponían camisas de fuerza. O sea, esto es terrible. Entonces, ¿qué se dice? Que esto no puede llevarse a la sociedad porque nosotros tenemos el deber de cuidar nuestra sociedad que nos gusta y que estamos tan ricamente en ella. Las mujeres la mayoría de las mujeres, muy felices de todas las conquistas y de la sensación que tenemos de igualdad con los hombres. Porque yo puedo decir que yo tengo una sensación de igualdad con los hombres que no me la quita nadie. Y estos son locuras delirantes, un sistema delirante de una personalidad psicótica. Son psicóticas. Totalmente. Sí, yo de todas maneras vamos a pasarle la palabra a nuestros 3 compañeros varones que han oído más o menos las psicosis delirantes de estas feministas, que son las que los están culpando es decir, el origen de por qué salen esas leyes en las que a los hombres se les culpa de forma, digamos, colectiva de maltratadores, violadores, en fin. No sé, yo os paso la palabra a ver qué opináis. A mí me gustaría oír la palabra de José Luis como letrado, que hable un poquito sobre eso antes de dar mi opinión. Yo es que estoy asustado. Realmente yo he nacido varón y me siento hombre y la verdad es que no sé dónde meterme. No me voy a encontrar a alguna discípula de estas personas, ¿no? A ver, no sé, veo la sensación que me queda es de que hay un profundo resentimiento, frustración, problemas evidentemente mentales. Y lo que me preocupa muchísimo, bueno, respecto a los mayores, ¿qué vamos a decir de la situación judicial en la que nos encontramos en este país? Los hombres, ya está más que hablado. Y además lo más triste es que se está viendo que es un absoluto fracaso también, porque tampoco ha conseguido ninguno de esos supuestos objetivos que pretendía, ¿no? Pero dado que esto es un espacio de educadores contra el adoctrinamiento, creo que debemos de poner el acento en que tenemos que luchar, que este veneno de estas resentidas y de esta gente tan dañada, tan herida, no emponzoñe a nuestros hijos. O sea, es que es terrorífico, es terrorífico. Sí, No sé, es que me quedo sin palabras realmente. Mira que es complicado, ¿eh? Pero es que es abrumador el odio y la maldad que todo esto destila por todas partes, ¿no? Es verdad, es aterrador mismo. O sea, es que tú ves un testimonio de estos y como dice José Luis, no sé, te da miedo. O sea, te da miedo y esto, bueno, yo a mí creo que llegamos a límites ya que no se pueden superar. Yo, bueno, tengo un niño y un día tengo una vecina que no digo quién llamaba nuera. Yo creo que alguna vez ya conté esta historia, pero de broma y la típica broma de toda la vida, ¿no? Y al padre de la niña dicen, les van y le comentan, he oído llamar esto, tú no deberías dejar porque puede condicionar a la niña en un futuro. Y digo yo, pero estamos a hablar de tonterías, de la cosa más tonta que se ha hecho toda la vida. O sea, estamos a llegar a un extremo que en realidad yo creo que no se puede sobrepasar, que no se puede sobrepasar. Pues ten cuidado, ten cuidado que todo es superable. Sí, pues sí, pues sí. Efectivamente, todo es superable y la estupidez sobre Y todo. la estupidez se Sí. supera. A ver, Hoy, yo aquí sí que quiero dar una pequeña voz de alerta, una más,
a todos las personas que nos puedan estar escuchando, ¿no? Esto está afectando mucho las relaciones Muchísimo. entre los jóvenes. O sea, las relaciones ahora entre los chicos y las chicas salen marcadas por toda esta estupidez y todo el desarrollo de esta maldad, está condicionándoles. Entonces, por favor, los adultos, bueno, pues que estén atentos porque realmente es terrorífico el panorama al que se tienen que enfrentar los adolescentes y los más pequeñitos ya. Bueno, ya hemos tratado en algún otro programa cómo se les está empezando a condicionar ya desde los propios jardines de infancia y cómo se vigila a modo de espías soviéticos a los niños y a las familias y cómo vienen vestidos, y se los trae la abuela, el abuelo, el padre, la madre, y ya sacan sus conclusiones y determinan si hay que intervenir en esa familia. O sea, hay Madre que mía. estar muy, muy, muy pendiente de todo esto. Bueno, voy a leeros otra feminista está muy relacionada con toda la rama antimasculina, precisamente con toda la acusación de los hombres como maltratadores y tal. Y es Andrea Dworkin, Andrea Rita Dworkin, judeoamericana, y su odio al varón parece provenir de un matrimonio conflictivo con un hombre maltratador. Y ella lo que presenta en sus teorías es considerar que todo coito heterosexual constituye una violación contra la mujer. Considera que el matrimonio es una licencia legal para la violación. Podemos imaginarnos qué clase de vida tuvo. Favorable totalmente al aborto, claro, como derecho. Para ella, la pornografía y la prostitución son formas de explotación y abuso contra las mujeres porque ella tuvo que vivir, cuando dejó a su marido, tuvo que vivir de la prostitución. Supongo que tuvo unas experiencias francamente espantosas. ¿eh? Bueno, y esta es otra de las señoras que ha abogado eso por considerar al hombre un violador y el coito heterosexual una violación. Que Es que lo triste es que estemos hablando de ellas. ya, pero es Eso, que es, eso es dramático, que tengamos que hablar de estas personas que han tenido esas vidas tan desgraciadas, que tienen tanta maldad porque han sufrido tanto en la infancia o no en la infancia. ¿Cómo puede ser que tengamos que hablar de ellas? Si son personas que solamente, en este caso, no dan ya lástima, porque como han hecho tanto daño, se ha difundido tanto sus errores y hacen tanto daño, pero realmente son dignas de lástima. Son personas muy destruidas. Entonces, claro, ¿cómo no va a hacer daño, como decía José Luis, maldad? Si es que son malas, si es que son malas, son malas y se está fomentando la maldad, se está aventando porque hay un interés. Hay un interés en dañar las relaciones, los vínculos, hacer de paso daño a los niños, que son los que más sufren cuando se enfrentan los padres, cuando se enfrenta el hombre y la mujer, los niños hacen mucho daño. Se evita también que se creen familias, que se establezcan vínculos de heterosexuales, que son los que dan vida, que traen vida a este mundo. O sea, es todo destruir, 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 destruir. Y es lamentable que se utilicen a estas mujeres desgraciadas, que son unas desgraciadas, destruir los cimientos de nuestra civilización. ¿Cómo puede ser? Es como, de verdad, yo tengo una vez sensación de irrealidad, de cómo puede estar ocurriendo esto. hombre, esta, por decir más cosas sobre Andrea Dworkin, en su libro Woman Hating, A Radical Look at Sexuality, da paso al tópico este feminista de los cuentos de hadas y de brujas, escritos siempre para crear una imagen negativa de la mujer. Se les olvida que están los ogros, que también No, hay no, no. hombres malos y tal. Y presenta la vida de las mujeres como una imposición de opresiones y violaciones. Por ejemplo, saca el tema de la quema de brujas, que posiblemente el texto de este libro es el que ha llevado a las feministas a identificarse con esa iconografía de brujas y a decir eso de somos las hijas de las brujas que no pudisteis quemar. Es muy posible que venga, digamos, de la visión de Dworkin. Y además hay una cosa que está clara en ella, es el pedir políticas, y que es clara en el feminismo, políticas aquí y hoy para resolver abusos de hace siglos o en otros lugares. Y en su caso, eso, pedir políticas hoy para resolver una vida que han tenido a lo mejor ellas tremendamente negativa, y que no se va a Sí. resolver precisamente, digamos, transportando el castigo que debieran recibir los hombres que les han hecho daño en todos los hombres. ¿eh?
Sí, yo las veo muy infantiles, o sea, eso, pretender cosas que son nada realistas y nada ajustadas a lo que tiene que ser la vida. O sea, alguien que está, por eso digo, son delirantes, son gente que está que deliran muchísimo, que se les va muchísimo la pinza. O sea, vamos a hablar para que reírnos un poco, que nuestros oyentes no se vayan llorando. del programa, que vayan llorando, pero, y rasgándose las vestiduras. No, pero es que es penoso, es que es muy triste, son locuras y cosas muy infantiles. A mí son mujeres que en el fondo se han quedado fijadas en esos traumas, en esas experiencias tan terribles y destructivas y no han avanzado. No han avanzado, o sea que hay otras personas que tienen traumas y avanzan o buscan soluciones, pero no se dedican a destruir, no se dedican a destruir. O sea, aun teniendo destructividad, hay personas, muchas personas que buscan sobreponerse a toda esa destructividad y hacer algo con sus vidas. Pero estas, es que todas acabaron mal. Es que las que las siguen, ¿cómo van a acabar? O sea, si las seguimos, vamos a acabar igual que ellas. O sea, es Pues que todas escucha, acabaron mal. No estamos te hablando de engancho. gente exitosa, no son Pues, exitosos, no triunfaron en ningún aspecto realmente. Entonces, el pobre del que le siga. Yo, para seguir a alguien que haya triunfado, pero para seguir gente fracasada. a ver, te engancho, escucha, esta reflexión que acabas de hacer, te engancho. ¿Por qué las crías y por qué las mujeres siguen esta ideología descabellada? ¿Qué Bueno, les puede hacer? sí, yo tengo pacientes que tengo una niña lesbiana que es un amor, es una persona maravillosa, pero ha tenido también ciertas experiencias con su padre. Por eso digo que se conecta con alguna problemática similar, su padre y su madre, ¿eh? Que la madre tiene tela, es un 50 y un 50. Porque una madre que ha parido a esa niña podría decir, yo por mi madre, mi hija mato, como decía Belén Esteban, y decir, pues es que este hombre me divorcio, a este hombre le pongo una denuncia, pero es que las madres no hacían nada. Entonces es madre y padre. O sea, que todo el padre, es el hombre no. ¿Y la madre dónde está? ¿Y la madre dónde está? Que aquí hay un problema también grave con la madre. Entonces, ya me he perdido, me he perdido. Bueno, que, que no sé, lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Lo siguen por eso, lo siguen porque yo lo veo en la clínica, que hay resquemor hacia los padres por diferentes razones, porque el padre está ausente, no por violaciones ni nada, sino porque está trabajando. Fijaos por qué, porque está trabajando y entonces la que se ocupa es la madre y el padre no le ve. Y una niña necesita a su padre y cada niña es distinta y hay niñas que no lo llevan nada bien y se enfadan y están enfadadas con su padre y empiezan a pensar que el padre, y también porque el padre pues a lo mejor tiene unas actitudes un poco de imposición, que no saben hacerlo mejor, que no saben dialogar, que no saben, y entonces ahí empiezan a generar cierto rencor, y empiezan a abrazar el feminismo como el machirulo, pero yo les tengo que hacer ver que el machirulo es un pobre hombre que tiene sus problemas, que tiene una educación X, o sea, les tengo que hacer comprender y perdonar los defectos que tienen los padres. Pero claro, si no los pueden perdonar porque no tienen pues una terapia, por ejemplo, pues entonces salen el 8M a vociferar y se ponen la camiseta del manifiesto y porque no pueden comprender y perdonar que los seres humanos no son perfectos, que tienen defectos y que tienen cosas buenas también. No todo es malo. Por eso digo que se conecta este odio, este resquemor, este resentimiento y tal con lo que tiene la persona de su propia experiencia, aunque no haya sido hasta el punto de ser violada, de ser golpeada o de ser maltratada. Yo lo que he visto en la experiencia clínica que tengo. O sea, cuando salía Irene Montero, saldrá a lo mejor Irene Montero, todas estas, es que todas ellas tienen unas trayectorias. Hay que ponerse a escarbar, a ver qué hay ahí, qué cositas que huelen mal, malolientes, hay en esas familias, qué conflictos, qué patologías, qué cosas hay ahí que ha provocado que esta persona tenga esta mala sombra, agresividad, hostilidad y esté siempre queriendo pisotear al hombre o dañar a los niños. O dañar a los Bueno, niños. ¿Qué les habrá pasado? Eso es lo que me pregunto yo. alguna cosa ya dentro del partido ya está saliendo. Ya nos estamos Ahí enterando está. de que ahí había unas relaciones muy, muy poco igualitarias y, en fin,
mucho Sí, rollo para afuera y de poder luego, autoritarias, unos encima, otros debajo, el hombre tocando a la mujer sin respeto. O sea, vamos a ver, es que ellos que defienden. Es la pues, hipocresía, es la escisión que yo no sé, no voy a entrar en la patología, pero ahí hay una escisión, hay una incongruencia. Uno tiene que ser, la salud mental es la coherencia. Yo defiendo algo y luego lo llevo en mi vida, lo llevo a la a la realidad, práctica, ¿no? claro. Bueno, quedan nada, tres minutos para que pasemos a la reflexión de Alicia Beatriz, nuestra compañera. Así que los chicos, si queréis alguno opinar un poco, dar dar una última pincelada a toda esta. Una ultimísima pincelada, si me permites, Alicia. Sí, sí, desde Todas luego. estas barbaridades y patologías de las que estabais hablando, no es por desgracia la primera vez que las oigo, pero yo quisiera aportar mi anécdota de los últimos días. Como jefe de estudios en un instituto del sur de Madrid, lo lamentable, aparte de lo que habéis comentado, es el hecho de que en las 2 últimas semanas aproximadamente me han llegado del orden de los 2 correos al día, todos de asociaciones, fundaciones que lógicamente tras de sí tienen un presupuesto de una administración central, de una comunidad autónoma como la de Madrid, lo cual acredita, como antes comentabas tú y Fuencisla, que el feminismo actual, sin ese peso del Estado, sin ese empuje, ¿vale? No es absolutamente nada. Pero lo terrible es la tremenda fuerza que tienen y el respaldo con el que cuentan ahora mismo de las administraciones, y no solo de esas administraciones controladas por los partidos, digamos, de izquierdas, sino en Madrid gobierna, no lo tenemos que olvidar, el Partido Popular, y también su presupuesto en parte o en cierta medida va para difundir este feminismo patológico que nos invade eh, prácticamente en cualquier recoveco de nuestra realidad y también en la educación, que es verdaderamente preocupante, como decía antes José Luis o Arlindo, ¿vale? Eso es lo verdaderamente terrorífico. El pastizal que hay detrás y la fuerza del dinero que hay detrás de esta gente. Mira que correos y correos, porque hay que celebrar el Día de la Mujer Feminista, que es el 8 de marzo. Hay que celebrarlo y hay que celebrarlo, nos guste o no nos guste. En fin, pues vamos a ver. Voy a dar paso a la reflexión de nuestra compañera Alicia Beatriz Montes. Adelante, Alicia Beatriz. Querido oyente, hay mentiras que caen por su propio peso, otras hay que destaparlas tras cortinas de bondad, solidaridad y empatía. Mentiras que se cuelan por rendijas y huecos vacíos de sentido de personas que fueron en su momento víctimas del abuso, la incomprensión, la crueldad y la falta de amor hacia ellos. Esto es lo que podemos observar más a menudo de lo que pensamos en la vida de tantas y tantas mujeres que, tras lúcidas y brillantes caretas, esconden una gran desdicha y frustraciones, a lo que pueden responder con delirios, como los que aparecen en las proclamaciones y manifestaciones, gritos de estas feministas que en sus marchas y que lo mismo les da por mostrar partes íntimas, inventarse canciones atacando al hombre o entrar a iglesias católicas para cometer sacrilegios. En fin, esto es lo que tiene no haber ido a tiempo a un tratamiento psiquiátrico. Pero si encima a estas mentes delirantes y retorcidas las alimentas con dinero, fama y puestos de trabajo, ya tenemos el negocio montado. Y como todo negocio, ha de prosperar y para ello no hay nada mejor que instruir en estas ideas feministas a las nuevas generaciones, lo cual ya sabemos, querido oyente, que es lo que se está haciendo desde las aulas a los niños. Por esto animamos desde la Asociación ECA a todos los padres y educadores a hacerle frente a estas mentiras, a defender a los menores y a paralizar esta locura. Nosotros continuaremos esta lucha, esta labor en defensa de la verdad y esperamos poder contar con tu colaboración, porque tan solo lo hacemos por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues muchísimas gracias y despedimos ya a nuestros invitados y de la casa, nuestra invitada Fuencisla, que también es de la casa, y a mis compañeros de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento. Así que bueno, si queréis despediros. Pues nada, yo encantada, he estado muy encantada, muy a gusto y muchas gracias por poder haber podido hablar de esto que a mí me llega tanto porque soy mujer femenina y esto me indigna muchísimo y cómo se hace, el daño que se hace a los niños con
Por eso, dinero, mucho dinero y mucho de ahí viene el poder. Si no, no tendrían poder ninguno. Muchas gracias, Francisla, muchas gracias por tu trabajo Gracias. y muchas gracias a todas las mujeres de verdad. Bueno, pues nada, finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio. Son nuestros hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más, como por ejemplo qué demonios es el feminismo. Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 5 euros al mes, desde 6 euros al mes. Y donde hay contenidos exclusivos y se pueden encontrar cosas de Raúl el Murciano 2 veces por semana. El enlace a Patreon está en la descripción de los vídeos. Más fácil, imposible. A ECA nos encuentran en la web www.eca-e.es. Tenemos un teléfono para WhatsApp, el 611-09-8836. Y también tenemos, por si quieren aportar económicamente, un Bizum, el 676-855027, o por PayPal también, que está en la web. Y nos pueden seguir en las redes sociales, en X, que antes era Twitter, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, queridísimos oyentes. Terminamos con la frase estrella de este programa: dejen en paz a nuestros hijos.